Vamos a iniciar con la última parte de los 12 días que hicieron temblar al mundo. Vamos a referirnos a la operación Midnight Hammer que realizó Estados Unidos acorde a lo que tenía previsto Israel para dañar y degradar las opciones nucleares que tenía aún vigente Irán después de la operación Rising Lion que hizo Israel. ¿Cuándo fue esta operación? El día 22 de junio, cuyo objetivo principal era inhabilitar las capacidades nucleares de Irán en las centrales de Fordow, Natanz e Isfahan, en especial la de Fordow, que era la principal central nuclear. ¿Cómo se realizó? Participaron 7 bombarderos B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuya base es en Missouri y que ya vamos a ver cómo engañaron y demás. Se utilizaron los 7 bombarderos, que ahí los tenemos en la muestra, con una bomba muy especial que prácticamente era la única bomba capaz de penetrar a las defensas a las defensas y a las construcciones de las centrales nucleares que estaban enterradas en distintos lugares de bajo tierra. Además de eso, participaron aviones de apoyo y de reabastecimiento, dado que habían salido desde Missouri, en el territorio norteamericano, para llegar hasta Irán. Y la colaboración de un submarino estadounidense que disparó más de 30 misiles Tomahawk hacia la central de Isfahan, que es la que estaba más al sur del territorio, dado que el submarino se encontraba en aguas al sur de lo que es la península arábiga. ¿Qué se empleó? 12 a 14 bombas GBU-57 de 13 toneladas y medias contra las centrales de Fordo y Natanz. Acá tenemos un ejemplo de lo que es esta bomba, que mide 6,2 metros, se lanza solamente de este avión bombardero, el B-2 Spirit. Ahí tenemos en la primera imagen cómo está saliendo la bomba y vamos a ver en las placas posteriores cómo es que actúa y demás, que tiene una profundidad de 60 metros, dado que tiene dos partes esta bomba, que la primera es la que permite irrumpir dentro de la Tierra y la segunda es la que lleva el explosivo para hacerlo detonar. Y los misiles Tomahawk, que ahí también tenemos un ejemplo de lo que ha sido. La operación duró menos de 30 minutos, saliendo a los 25 minutos del espacio aéreo iraní. Es decir que en estos 30 minutos, menos de ello, pudieron hacer el lanzamiento de todas estas bombas coordinadas con los misiles Tomahawk contra la central de Isfahan. ¿Cuál fue la táctica de engaño? Como la base está en Missouri y el grupo de bombarderos es alrededor de 15 bombarderos, 15-20 bombarderos, la mitad de ellos salió en dirección al oeste, volando hacia la base de Guam, a la isla Diego García, para supuestamente referirse a Irán, de manera tal de que todas las defensas estuvieran pensando que el ataque iba a ser desde el sur hacia Irán, cuando en realidad vino desde el oeste de Irán. Muy bien. ¿Cuáles eran los objetivos y cuál fue el resultado de esta operación? El 22 de junio, en detalle, la operación se inició a las 0:15 horas, hora local de Irán, cuando se lanzan estas 12 bombas, entre 12 y 14 bombas, desde los 7 bombarderos Spirit sobre las centrales de Fordow y Natanz. A las 0:18 caen los 26 misiles Tomahawk desde el submarino de Estados Unidos
contra la central de Isfahan. Y a las 0:22 los aviones abandonan el espacio aéreo iraní, con lo cual el ataque duró 25 minutos. Ahí tenemos en estos tres dibujos cómo actúa esta bomba GB-57A. Primero se lanza esta bomba, crea un agujero que penetra en la Tierra y luego de que se produce este agujero, se lanza la segunda parte de la bomba que explota por debajo de estos 60 metros para destruir las bases. ¿Qué pasó con este ataque? Retrasó el progreso nuclear de Irán en 2 años, según información del Pentágono. Buscó evitar la continuación del ocultamiento del uranio enriquecido, estimado desde hace más de 12 meses por Irán, y evitó un conflicto regional mayor, apuntando a degradar la infraestructura militar y no al régimen iraní en conducción del gobierno. Este es el mensaje que envía el presidente Donald Trump luego de haber finalizado la operación. Y él mismo dice, a la izquierda en negro lo tenemos en inglés y a la derecha está en español. Le voy a leer parte del mismo. Felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego en aproximadamente 6 horas cuando ambos países hayan completado sus misiones finales durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente Irán iniciará el alto al fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará y a las 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días, como él ha determinado en llamarla. Durante cada alto el fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa, suponiendo que todo funcione como debería, que así será. Felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días. Y esta es una conclusión muy valedera para tenerla muy en cuenta. Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo y nunca lo hará. Sumo yo por mi parte, no solamente Oriente Medio, sino parte del mundo que está en desarrollo. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga a Oriente Medio y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo. Firmado Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Acá tenemos un ejemplo de lo que fueron esos ataques. Como yo les había mostrado antes, lo que eran los ataques iraníes sobre las distintas localidades de Israel, esto es Teherán, las distintas bombas que fueron cayendo. Y en esta imagen donde dice cámara 7, es la entrada a una de las prisiones que tenía Irán en Teherán, que propuso el ataque Estados Unidos para liberar a aquellos que considera presos políticos por el régimen iraní. En esta línea del tiempo, ustedes lo pueden ver directamente, cómo ha sido la evolución de todas las acciones y cómo fue el lanzamiento de misiles en rojo en la parte de abajo, la progresión del lanzamiento de estos misiles. Y la motivación que tenía Israel fue evitar crecer con una espada en el cuello, como es el eventual ataque por parte iraní y en especial si se podía evolucionar, si éste podía evolucionar a un ataque nuclear. Y como consecuencia de ello, este ataque permitiría motivar a Hamás a dejar la franja de Gaza, darle tiempo a Estados Unidos para hacer
el mediador y el quien implemente la paz, incorporar a más países en los acuerdos de Abraham, alertar sobre aquellos atentados terroristas de los proxies que podían realizar desde Irán y lograr un nuevo acuerdo para controlar la evolución nuclear de Irán y que sea solamente para uso civil. ¿Qué consecuencias trajo esta guerra híbrida y qué tecnologías combinadas se utilizaron? Fue un componente central del conflicto, manifestando acciones militares no convencionales, ciberataques, sabotajes, usos de proxy y propaganda a tener muy en cuenta. Los principales hechos, ciberataques. Tanto Israel como Irán utilizaron y vulneraron a través de distintos hackers los sistemas de defensa, los radares y las redes civiles de ambos contendientes. Produjeron sabotajes, en especial Israel en el territorio iraní, infiltrando vehículos camuflados con lanzadores ocultos para producir explosiones dirigidas a las bases y a los lanzadores iraníes y a las fábricas de estos. Guerra electrónica y desinformación. Utilizaron drones para bloquear los radares y además crear falsas campañas informativas en distintos medios regionales. Realizaron operaciones encubiertas, como fue la Operación Narnia, para hacer una eliminación selectiva de científicos y oficiales de la Guardia Republicana iraní, acorde con los datos que había obtenido la inteligencia israelí. Usar milicias por parte de Irán para afectar el territorio israelí, como lo hemos mencionado, Hezbollah, los Houthis, las milicias chiitas, que atacaran distintos intereses israelíes y de Estados Unidos. Y hacer una propaganda y una guerra psicológica fundamental en todo desarrollo de conflicto armado actual para influenciar en el enemigo sobre lo que se está haciendo. No nos olvidemos que aquel viejo adagio que dice que la primera baja en cualquier guerra es la verdad. Y esto es lo que han utilizado ambos bandos para influenciar en el otro sobre lo que se estaba haciendo. ¿Cuáles son las repercusiones estratégicas que tuvo este conflicto? Entre el 22 y el 23 de junio hubo una reacción inmediata iraní que activó su sistema de defensa, Babar 373, que no logró interceptar a las bombas que cayeron sobre sus centrales nucleares. Los drones Shahed que comenzaron a patrullar las zonas afectadas tampoco pudieron ser utilizados o empleados debidamente porque ya sus lanzadores o los lugares de lanzamiento habían sido afectados. Y lo único que les quedó a los iraníes es denunciar ante la ONU y convocar al embajador suizo, que es el representante de Estados Unidos, para denunciar el ataque estadounidense sobre territorio iraní. El 24 de junio, como respuesta inmediata, los iraníes lanzan la operación Bayahayer al-Fahd, que significa buenos presagios de la victoria. ¿En qué consistió? Lanzar 18 misiles balísticos contra las bases estadounidenses que están en Qatar, en Kuwait y en Bahrein. Ninguna fue afectado, solamente hubo 3 soldados heridos. Se utilizaron misiles tipo Solfajar y Desful, que tienen un alcance entre 700 y 1000 kilómetros, pero con las defensas aéreas de cada una de estas bases, ninguno llegó a afectar debidamente cuál era la intención de los iraníes. Entre el 25 y el 27 de junio se realiza una guerra informativa y diplomática. Irán empieza a organizar manifestaciones nacionales contra la agresión imperialista. Estados Unidos
afirma en su contra que no busca la guerra, pero mantendrá todas las opciones sobre la mesa. Y Rusia y China condenan el ataque estadounidense y piden contención. Muy bien, ¿qué más? Entre el 28 y el 30 de junio se produce una escalada regional contenida. ¿Por parte de quién? Por parte de los proxies, porque Irán estaba sobrellevado por todo lo que ha sido el ataque sobre su territorio. Entonces Hezbollah, los restos de Hezbollah, lanzan ataques limitados a las posiciones israelíes en el norte de su país. Israel obviamente responde con bombardeos quirúrgicos en Siria, tratando de eliminar los arsenales proiraníes. Se establece también una tensa calma a través de la mediación que produce Omán y Qatar. ¿Cuál es el impacto global estimado que produjo esta operación? En total, tanto la israelí como la estadounidense. Retardar el programa nuclear entre 18 y 24 meses. Contener esta escalada militar, pero aumentar las tensiones y la polarización diplomática. Y reactivación de un debate global si se debe retornar al viejo acuerdo para controlar a las centrales nucleares israelí o realizar un nuevo pacto nuclear. ¿Cuáles fueron las tensiones después del 27 de junio? Primero, entre Siria, Israel y Líbano, ahí tenemos una imagen del embajador estadounidense en Turquía, que es el representante o el autorizado para ir a entablar las relaciones con el nuevo gobierno sirio. El de la barba es Al-Golani, el nuevo presidente sirio, para lograr un acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Siria. ¿Mediante qué? Mediante levantar las sanciones para abrir un camino a una normativa con Israel facilitadas por Qatar y Arabia Saudita para reducir la influencia iraní en Siria y en Hezbollah. No nos olvidemos que en algún momento Siria, o en el momento anterior, cuando Bashar al-Assad estaba en el gobierno, Siria junto con Irán y Hezbollah formaban parte del eje del mal a considerar por parte de Estados Unidos. Ataques israelíes en Siria y el sur del Líbano. Israel ataca los túneles, los depósitos y los vehículos de Hezbollah al norte del río Litani, buscando impedir que desde Siria, el sur de Siria, el sur de Irak, le llegaran los refuerzos para nuevamente mejorar su capacidad militar. Entre el Líbano y el Hezbollah, en la imagen ahí tenemos al mismo embajador usando hasta la misma corbata y el mismo traje, relacionándose con el ministro de Relaciones libanés para lograr que se desarme a Hezbollah, para que no incremente su capacidad y que afecte a Israel. Obviamente fue rechazada por la forma del gobierno que tienen los libaneses, que tienen un presidente que es un cristiano maronita, un primer ministro que es de confesión sunita y el jefe de gabinete que es de confesión chiita, lo mismo que Hezbollah. Combates a partir de la frontera Líbano y Siria entre el ejército sirio y las milicias pro-Hezbollah, con muertos de ambos lados, para demostrar que Siria está más cerca de Israel y no en apoyo de Hezbollah, que estaba tratando de rearmarse. Y las protestas en favor de Hezbollah en Beirut y una tensión étnica social que evidencia una gran división en Líbano y cuestiona este frágil alto el fuego que se había logrado. ¿Qué más? Irán y el estrecho de Hormuz. Ahí tenemos en el dibujo dónde está el estrecho de Hormuz, donde pasa prácticamente el
40% del petróleo que necesita el mundo que viene desde sus lugares de extracción hacia el resto del mundo, controlado o la amenaza de ser controlado por parte de Irán, que puede llegar desde minar al estrecho de Hormuz o a controlarlo por parte de sus proxies, ya sea desde Yemen o desde el mismo Irán. Pues el Parlamento iraní votó cerrarlo si continuaban los ataques, lo que habría generado una alarma en el mercado petrolero y tensiones con todos los aliados de Estados Unidos. En Yemen también el peligro de que se cerrara la otra parte del estrecho, la otra parte que es el estrecho de Bab el Mandeb o el estrecho de las lágrimas, porque los Houthis en Yemen, reconociendo su apoyo iraní, y dicen que van a afectar la seguridad marítima para demostrar que todavía sigue en pie el conflicto. Y por último, Irán, temiendo la formación de una alianza estratégica entre Turquía, Azerbaiyán e Israel, que podría alterar el equilibrio de poder en la región si Azerbaiyán pasara a ser el mediador diplomático entre Turquía e Israel para resolver los problemas en Siria. No nos olvidemos que en Siria, en la zona norte, está la etnia kurda, que siempre ha querido independizarse y que Turquía mantiene sus conflictos como tal. ¿Cuáles son los escenarios futuros a tener en cuenta? Primero, una escalada intermitente, una guerra prolongada pero de baja intensidad, sin que se haya decretado una paz formal ni una desescalada diplomática. Ambos países continúan atacándose. Israel con bombardeos selectivos, Irán mediante los proxy y ciberataques. ¿Cuáles serían los indicadores? Reforzamiento de las defensas de Israel en el Golfo Pérsico y en Siria, y reanudación de los sabotajes internos en Irán, con una consecuencia de una inestabilidad regional sostenida, con un posible conflicto mayor, pero sin una provocación que resulte incontrolable. El segundo escenario, una contención diplomática y una tregua informal, a través de los mediadores actuales, Qatar, Turquía, Omán y Rusia, para alcanzar una tregua no oficial que lograría que Irán reduzca sus respuestas directas o las anule directamente y que Israel frene sus bombardeos, a cargo de que Irán prometa congelar el rearme nuclear. ¿Cuál sería el indicador? Que Irán permita que vuelvan los inspectores de la organización que controla la evolución nuclear en el mundo y que se abran los canales de una vinculación entre Estados Unidos, Irán y Europa. Provocaría una baja temporal de las tensiones con una oportunidad para renegociar un nuevo acuerdo nuclear limitado. El escenario número 3, si se reanudara el programa nuclear iraní y una nueva ofensiva israelí. Si Irán acelera el enriquecimiento nuclear, que llegue a más del 60% y abandone todo marco diplomático. Obviamente Israel lanzaría una segunda operación preventiva, más amplia y destructiva, teniendo ya el conocimiento de cómo ha sido la primera. ¿Cuáles son los indicadores? Que se reanude inmediatamente el trabajo tanto en la central de Fordow como en la de Arak, y que se niegue directamente el ingreso de los inspectores de la OIEA para controlar la evolución nuclear de Irán. Consecuencias, una guerra regional donde intervendría Estados Unidos en forma directa o indirecta, que provocaría el colapso de las economías regionales y una presión energética global, porque no se sabría
de dónde obtener el petróleo utilizado u obtenido por parte de los. El número 4, un estancamiento militar y una disuasión mutua. Ambos países llegan a un punto donde los costos de escalar son mayores que los beneficios, donde ya el actor irracional hace de que nadie mida los beneficios de la paz sobre la guerra. Israel mantendría una disuasión aérea y cibernética e Irán se rearmaría sin cruzar sus líneas rojas nucleares, supuestamente, y esperando que realmente suceda de esa forma. Permitiría, o cuál es el indicador, una actividad militar latente sin acciones decisivas y todos los países de Medio Oriente y del Golfo empezarían a reforzar sus bases en previsión de un eventual conflicto de mayor magnitud. Traería una guerra fría regional con ciclos de tensión y aumento del gasto militar y alineaciones estratégicas de diversa índole. Y en el último escenario, un reordenamiento regional y un nuevo acuerdo multilateral. Potencias globales, China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, buscan un nuevo marco de seguridad para Medio Oriente, donde participen todos, Irán, Israel y los países árabes. Diálogos indirectos entre Irán, Arabia e Israel en foros multilaterales, desarme paulatino de Hezbollah bajo presión árabe, que aún no se ha logrado ya desde la Segunda Guerra del Líbano del año 2006, y con consecuencias de la reducción de la amenaza nuclear, con inclusión de temas misilísticos de los proxies y de derechos humanos. Y obviamente reconfiguración de alianzas de Siria ya fuera del eje iraní, del eje del mal mencionado anteriormente. ¿Qué es lo previsto o qué es lo que supuestamente en el corto alcance se va a lograr o se está logrando, para ser más preciso? El escenario número 1 o 2, una escalada contenida y una tregua informal. A mediano plazo, ¿de qué dependerán esos escenarios? Si Irán decide reconstruir su programa nuclear de forma abierta o secreta y de si Israel opta por contener o golpear a partir de que su inteligencia le diga si Irán está volviendo al programa nuclear. Conclusiones finales a tener en cuenta. Primero, fue una victoria táctica de Israel, pero sin una derrota estratégica sobre Irán. Israel debilitó la infraestructura nuclear iraní y eliminó parte de su liderazgo militar y científico. Irán no fue desarmado completamente ni neutralizado como actor regional y tiene su capacidad de recuperación mediante los proxy sigue latente. Uso avanzado de guerra híbrida y tecnología demostró que hoy en día no solamente es una guerra convencional, sino que la guerra híbrida está presente en todo conflicto. Hubo operaciones aéreas, cibernéticas, sabotajes y engaños estratégicos. Irán usó por su parte misiles balísticos, drones y una red regional de proxies que consolidó un modelo asimétrico y descentralizado que aún está vigente. Colapso del acuerdo nuclear y la aceleración del rearme. Fin definitivo del original acuerdo que controlaba la evolución iraní y supuestamente abriría paso a un nuevo ciclo de rearme, sanciones y de proliferación regional. Irán se posiciona como un Estado más decidido a desarrollar su capacidad disuasiva autónoma, inclusive sin un acuerdo internacional. Reconfiguración diplomática en Medio Oriente. Acercamiento inédito entre Estados Unidos y Siria para sacar a Siria
del eje del mal entre Teherán y Damasco. Los países árabes moderados, Saudi Arabia, los Emiratos, Egipto, refuerzan sus alianzas con Israel para lograr la contención iraní. No se olviden que hemos hablado de que el único país islámico, primero que no es árabe, sino que es persa, pero que es chiita, es Irán. Y el resto de los países o la masa de los países islámicos sunitas encabezados por Saudi Arabia quieren evitar que un país chiita ocupe ese liderazgo dentro de la gran comunidad islámica. Una escalada contenida pero con daño colateral regional. No se ha producido, a Dios gracias, una guerra regional total gracias a la presión diplomática ejercida por Qatar, Omán, Turquía y Rusia. Cuando ustedes dicen Rusia o cuando yo les digo Rusia dirán Rusia mantiene una guerra. No nos olvidemos que el presidente Putin en sucesivas oportunidades le ofreció a Estados Unidos obrar como mediador entre Israel e Irán para lograr una paz. Muy bien. La guerra es útil y sirve mucho para la paz. Preguntas me las envían a todos los lugares que he presentado en los distintos inicios de cada una de las partes. Muchas gracias por su atención.